Bien, vamos a iniciar, como siempre, en respuesta a la cortesía de quienes vienen a la hora correspondiente, ¿verdad? Y antes, como siempre, les quiero mencionar algunas cosas administrativas, básicamente. Una es que estamos en 2 sitios al mismo tiempo o por medio de 2 plataformas. Zoom, para quienes se inscribieron, y Facebook Live, para quienes tienen más facilidad de accesarnos por esa vía. Estamos conscientes de que en muchos de los lugares que nos suelen visitar, pues son horas hábiles, laborales, así que la gente se va agregando poco a poco. O algunos incluso le dan mucho seguimiento a través de Facebook a la grabación de la transmisión. Les recuerdo que yo voy a estar viendo en mi teléfono precisamente la reacción de Facebook Live. Por eso es que ustedes la van a estar viendo, que observo hacia abajo a cada momento, ¿verdad? Les repito que no es que me esté durmiendo ni buscando plata aquí abajo, ni mucho menos. Sencillamente es que le doy seguimiento a ver quién llega por medio de Facebook Live, o si hay alguna pregunta o algún comentario. Bien, como siempre, vamos a permitir que el invitado especial de esta tarde nos comente sobre el tema que vamos a hablar. Es un conversatorio, así que todos pueden conversar, todos pueden participar, todos pueden preguntar, así que por favor siéntase en libertad. Hemos dicho que es una reunión de amigos a la hora del café y ojalá usted pueda tener el suyo. Yo siempre trato de tener el mío, ¿verdad? Pero que es un momento relajado en el sentido de que vamos a conversar como amigos sobre un tema que nos interesa. Y el tema que hemos escogido para esta tarde es el crimen organizado y su perfil pandémico. Puede alguien pensar que este tema es un tema ya cansado, pero es que el problema es que la pandemia no se ha ido. La pandemia está. Y por más que quisiéramos que se fuese, ahora estábamos hablando fuera de cámaras con Edison, de nuestros países algunos están lentos, no tienen el poder económico para comprar ni para tener mucha gente vacunando y todavía también en nuestros países existe el problema de que hay gente que no quiere vacunarse. Bueno, entonces tenemos un contexto pandémico. Y yo invité a un buen amigo, al colega abogado Edison Vergara Brito de Ecuador, concretamente de Quito, a quien tuve el privilegio de conocer hace un par de años, me parece, creo que en el 19, ¿sí? Allá en Paraguay, ¿verdad? Edison, fue así. Así es, en Paraguay okay. Nos conocemos. Bien. Entonces quiero pasarle el micrófono a Edison para que salude a quienes están en Facebook Live y a quienes están aquí en la sala de Zoom y luego me devolves el micrófono para presentarte oficialmente con tu resumen curricular. ¿Te parece? Bueno, William, muchas gracias. Siempre para mí va a ser un placer, un gusto. Nos volvemos a ver a través de estos medios ahora digitales, la nueva normalidad la llaman, ¿no? Así y es digno de estar en tu auditorio, con tu gente latinoamericana, por supuesto, y compartir algo trascendental, que esto no se acaba, ni a profundidad, que es el crimen organizado. Pero es interesante e importante porque siempre los ciudadanos tenemos algo que decir con relación al delito. Porque cuando tú hablas de crimen organizado, nacional o transnacional, siempre tienes en la ciudadanía una percepción de inseguridad. Y esa percepción de inseguridad hay que de alguna manera protegerla. Porque en este caso nos sentimos con miedo. La gente se siente con miedo, nos han tenido prácticamente encerrados buena parte de nuestros tiempos de acuerdo a las normativas
que rigen extraordinariamente cada uno de los países, pero hemos estado confinados, ¿sí? En nuestros hogares. Y el Claro. salir es complicado, salir es complicado. Quiero agradecerte por la invitación, darles la más cordial bienvenida a todos los que se unen a través de estos medios de comunicación. Y bueno, estamos para conversar, estamos para disfrutar una tarde de un buen café y un buen conversatorio en relación a nuestras vivencias, nuestra poca experiencia que tenemos con relación a esto. Eso Muy es bien. William. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias. Quiero comentarles lo siguiente. Aquí en mi país está lloviendo. Entonces va acelerando poco a poco la lluvia. Si en algún momento a mí la conexión me sacara, ustedes pueden seguir ahí adelante y luego ya me reinstala ¿cómo se llama? La conexión. A veces pasa así. La tecnología es muy buena, pero cuando se pone caprichosa, sencillamente nos saca de donde estamos, ¿verdad? Ok, definitivamente el tema del crimen organizado y su perfil pandémico es algo a lo cual todo nos preocupa y todo nos genera interés para estar atentos a lo que está pasando. Y siempre en el enfoque preventivo del compliance a nivel de nuestros países, a nivel de algunos sectores económicos de nuestros países e incluso a nivel de, hablábamos ahora antes de las compras del Estado, ¿verdad? Y hoy escuchaba con lo que mencionabas ahora, Edison, respecto de que nos han tenido confinados. Escuchaba en un noticiero aquí en Costa Rica a un psicólogo que dice que incluso la gente en este momento, aunque nos dijeran mañana vuelvan todos a trabajar, ya no hay ningún problema, la gente tiene miedo de volver a trabajar, ¿verdad? Entonces, pasamos de una situación a otra verdaderamente tremenda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que pedirle mucha ayuda a Dios, claro que sí, y hasta acudir quizás algunos a los temas, a los profesionales en psicología para que nos apoyen en ese proceso del regreso en su momento. Ahora, para hablar de esto, yo me puse a pensar, bueno, ahí sí yo puedo hablar, claro que sí, pero es que a mí me gustaría tener a alguien que haya trabajado verdaderamente, integralmente en el tema del crimen organizado. Y claro que me acordé de mi amigo Edison y le pregunté a Edison si podía sacar de su valiosa agenda un tiempito y me dijo, claro que sí, don William, yo participo. Y es que don Edison tiene condiciones muy particulares que nos ayudan a enriquecer muchísimo lo que estamos hablando en estos conversatorios. Y permítame leer un resumen de la hoja de vida de el licenciado Edison Germán Vergara Brito. Edison es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, es abogado de los tribunales y juzgados de la República de Ecuador, especialista en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en investigación de lavado de activos en la International Law Enforcement Academy de Estados Unidos, diplomado líder en sistemas de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001, Programa Internacional Universidad de Cataluña, España, auditor interno ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno Academic, capítulo de Ecuador, investigador dentro del programa de entrenamiento básico y avanzado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Cuántico, Virginia, curso en investigaciones de lavado de dinero en El Salvador, líder para la gestión en seguridad ciudadana y justicia del Banco Internacional de Desarrollo, el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, INDES,
También don Edison es investigador antinarcóticos, asesor jurídico, instructor, fiscal y secretario de juzgados policiales, culminando, dice, mi carrera con 28 años de servicio, logrando la tercera antigüedad de mi promoción y múltiples reconocimientos por combatir el crimen organizado. Fue el oficial del caso de la primera operación de lavado de activos realizada en Ecuador, denominada Torres Gemelas, la cual culminó con sentencia ejecutoriada y el comiso de bienes por $10 millones. Participó como asesor jurídico, oficial investigador, jefe de análisis y jefe operativo en la unidad de lavado de activos de la de la Policía Nacional en todos los casos desarrollados por la unidad desde el 2008 al 2016. Entre los más destacados están Espejo, Figa, Gate, Diamante, Pesca Blanca, Centurión, Cascabel, entre otros. Primer oficial de cumplimiento de la unidad complementaria antilavado de activos de la Policía Nacional. Instructor de los cursos de capacitación antidrogas y antilavado de activos del Centro Regional de Capacitación Antidrogas, gerente institucional de calidad de servicios en unidades médicas y primer oficial de cumplimiento de la unidad complementaria antilavado de activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abogado en libre ejercicio profesional, socio fundador y CEO de Australian Global Compliance, oficial de cumplimiento titular de un sujeto obligado sector de construcción registrado ante la UAFE, instructor registrado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar cursos de capacitación en sistemas de prevención antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, capacitador independiente de la Secretaría Técnica de Cualificaciones con 10 cursos desarrollados en prevención e investigación de lavado de activos, corrupción y soborno, y miembro del Comité de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica de la Zona 8 del Distrito Metropolitano de Quito. Definitivamente era y es don Edison la persona llamada a hablarnos de este tema, ¿verdad? Pocos tienen esta experiencia, esta vivencia, porque es eso, una vivencia en diferentes áreas relacionadas siempre con el crimen organizado. Y claro que Edison nos puede y nos va a enseñar muchísimo en esta tarde. Mientras tanto, yo le doy la bienvenida a Silvia, que nos está acompañando por medio de la plataforma de Facebook Live. También a don José Manuel Figueroa Portillo, que ya se agregó, y también a don Marvin Herrera G, que también está con nosotros. El tema del crimen organizado se dice muy fácil, pero es complejo. O sea, es complejo, por eso se llama crimen organizado. Es decir, no es gente que improvisa, es gente que planifica, gente que está organizada, como lo dice la expresión crimen organizado, organizada para delinquir, y para delinquir en los diferentes sectores de la economía, para delinquir integralmente en un país. Aquí lo he dicho varias veces, y es que para el crimen organizado no hay pandemia, sino que simplemente hay oportunidades. Simplemente hay oportunidades, y el crimen organizado, para eso, permítame la redundancia, se organiza para que en este contexto poder seguir delinquiendo, haciendo dinero y también demandando las diferentes formas de lavar dinero. Entonces, hoy le hemos pedido a don Edison que nos ayude, que nos acompañe, y entonces vamos a darle el tiempo a Edison para que él nos comente lo que desee comentarnos. No tenemos un guión específico, ni mucho menos, es un conversatorio, algunos de ustedes ya lo han vivido con nosotros, y luego ahí tendremos la oportunidad de intervenir, de preguntar, de comentar y agregar
algo a lo que don Edison nos explique. Así que de aquí para adelante, Edison, te dejo a vos para que puedas conversar del tema con todos nosotros. Muchas gracias. Listo, William. Muy amable, gracias por la introducción. Bueno, quiero empezar un poco conversándoles y voy a trazar una línea de tiempo fundamentalmente. Desde que iniciamos la pandemia en el Ecuador sería febrero 2020 hasta la actualidad. Esta línea de tiempo nos trajo varios tipos penales relacionados netamente al crimen organizado. Vamos a contextualizar el tema de corrupción, narcotráfico y ciberdelito. Y las consecuencias que trajeron todos estos tipos penales en la actualidad. Y empecemos por los temas de corrupción, ¿no es cierto? El febrero prácticamente en Ecuador, como les comenté, inicia el estado de excepción, un estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, justamente para la protección de los seres humanos, de los ecuatorianos y a nivel mundial, por el tema netamente de la pandemia. Este virus que no lo conocíamos al inicio, cuál era la reacción y cuáles iban a ser los cuidados y la protección que íbamos a tener todos nosotros para poder contrarrestar de una u otra forma este virus. Sin duda, el gobierno dijo, bueno, aquí hay que hacer algo, estado de excepción. Demos el dinero suficiente a las instituciones de salud, al Ministerio de Salud y al Sistema de Salud Nacional, red pública nacional, red privada nacional, etcétera, para que compren insumos médicos, ¿cierto? Para que autoricen un poco lo que tiene en relación a medicina, que compren pruebas COVID para contrarrestar el tema de la pandemia o identificar de una u otra forma el tema del COVID, que compren alimentos para la distribución a la gente de escasos recursos económicos, etcétera. Y abre este paraguas, ¿cierto?, con toda la buena voluntad para que las instituciones del Estado busquen los mecanismos apropiados y adquieran todo lo necesario. Pero dejó la puerta abierta justamente para este tipo de organizaciones, que, ojo, no son nuevas. Ya en el país hemos tenido muchos casos relacionados a temas de peculado, concusión, cohecho, etcétera. Sin embargo, dejar la puerta abierta en este sistema fue catastrófico. ¿Por qué? Después de un tiempo empezaron las denuncias de una u otra forma con relación a la sobrevaloración de precios en la adquisición de todo este tipo de insumos. Y empezamos realmente a vivir la segunda pandemia relacionada netamente al tema de corrupción. ¿Qué apareció con estas compras? Fundas de cadáveres sobrevalorados los precios en los hospitales de Guayaquil y Quito. Detenciones, ¿no es cierto?, porque la fiscalía actuó de una manera diligente por temas de sobrevaloración de precios. Y algo que nos impresionó mucho más es que empezaron a observarse a funcionarios públicos y también personas naturales con carnet de discapacidad para aprovecharse, ¿sí?, de todos los beneficios que es tener un carnet de discapacidad, como traerse vehículos de alta gama, sin pagar impuestos, por supuesto. Entonces, toda la sociedad ecuatoriana se puso con una indignación terrible, y hasta expresiones de la propia fiscal del Ecuador, que los calificó como miserables a las personas que en estado de emergencia se aprovechan de fondos públicos. Entonces nos ponemos a pensar nosotros y nos ponemos a analizar. Y yo recordaba, y voy a hacer un análisis un año más atrás, cuando salí de la institución policial y me recomendaron para un puesto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del país. Por supuesto, tomé las palabras del presidente de la República, Moreno, que dijo que vamos a combatir la corrupción, la de antes y la de ahora. Hice eco de la propuesta del presidente de la República y acepté este puesto cuando salí de la institución policial. Es un puesto de una gerencia institucional en la institución que cuida los recursos de todos los trabajadores del Ecuador. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de trabajadores para el beneficio social que tenemos. Este instituto, uno de sus servicios netamente es el tema de salud. ¿Por qué es tan atractivo esta institución? Tiene un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares al año.
maneja alrededor de 101 unidades médicas u hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Una unidad de tercer nivel tiene un presupuesto anual de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, cada unidad médica tienen autonomía administrativa y financiera. Trabajan como unidades o empresas independientes, sin ningún tipo de control. Entonces nos ponemos a preguntar, ¿es tan fácil contratar con el Estado? ¿Es tan fácil obtener recursos de manera ilícita con el Estado? ¿Hay algún mecanismo de protección que nos lleve a identificar este tipo de trama? Llego a la institución, me hago cargo prácticamente de una dirección anticorrupción, porque me doy cuenta cuando hago un análisis normativo de qué tenía esta institución, y tenía desde el 2015 un código de ética y un sistema anticorrupción, que tenía varios parámetros y varios procedimientos preventivos y reactivos con relación al tema de contratación pública. Ojo con esto. Mucha gente no lo sabe en mi mismo país, no lo conoce. El código de ética manejaba un sistema anticorrupción. Al área de recursos humanos le dieron la potestad para realizar pruebas de confianza a la gente que trabaja justamente en todo el tema de contratación pública. Desde licenciados, médicos, directores, asesores jurídicos, bodegueros, etcétera. Toda la cadena de contratación pública. Les dieron la potestad para hacer pruebas de confianza, pruebas poligráficas. Crearon un departamento, una oficina con transmisión en vivo cuando se iba a negociar. Y crearon una unidad que se encargue justamente de la investigación administrativa, desde las tratativas, lo llaman ellos, de la negociación preventiva, ¿no es cierto?, hasta que se cumpla con la entrega del producto en las bodegas de cada uno de los hospitales. Desde 2015 hasta el 2018 esto no funcionó y llego yo y armo esta unidad de investigaciones internas administrativas. Fue un cambio bastante fuerte para mí porque toda la vida, 28 años, trabajé en temas netamente de investigación, en casos reales con fiscalía. Y era la primera vez que iba a trabajar en temas netamente de investigación técnica administrativa. Ojo con eso. El hilo es muy fino. El hilo es muy fino entre una investigación judicial versus una investigación administrativa. No hay que salirse de los parámetros. Y ahí es cuando uno tiene que detenerse cuando toda la vida trabajó en este ámbito. O sea, es un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que hicimos ahí? En 10 meses que tuvimos la oportunidad de trabajar, detectamos casos en 25 hospitales netamente sobre temas de sobornos, con temas de corrupción y con temas de peculado en todos los contratos que existían. ¿Qué mecanismo estaban utilizando ellos? No utilizaban ningún tipo de mecanismo, ojo, de contratación pública, ¿cierto?, sino utilizaron el convenio de pago. Lo mismo que se utilizó en el tema de la pandemia, que tiene una sola finalidad, el ayudar inmediatamente a una persona que necesite algún insumo o algún medicamento, y no pasar por todo el proceso real y natural de la contratación. Entonces, el mecanismo o el modus operandi de estas organizaciones, que en primera instancia solo se les vinculaba por un tema de peculado. Buscaban mecanismos de soborno, solamente para darles un ejemplo de lo que descubrimos. Un pañal tender de continencia para mayores, adultos mayores, que costaba en otro hospital alrededor de 56 centavos, lo adquirían en otro hospital de la misma línea en $36. Hablamos de más del 1000% en este tipo de porcentaje. Y casos de esos, un montón. Con contratos millonarios de $800,000, $1 millón, $1,300,000. ¿Cuáles son las señales de alerta que se fue identificando en el transcurso de estas investigaciones? Netamente que los directores
médicos, directores administrativos de las unidades médicas, son personas que entran a dedo. Son personas que entran porque pagaron ese puesto. No todos, por supuesto, sí hay diferencias, no todos, pero la gran mayoría pagaron por un puesto. Son puestos también, de alguna forma, netamente ejercidos por el tema político o por un pago netamente político. Entonces, cuando estas personas llegan a esos cargos, porque son los que firman al final todo el tema de contratación pública, entran a recuperar lo inicialmente invertido. ¿Qué hicimos después en esta unidad? Y aquí viene un temita, y ustedes escucharon que yo fui oficial de cumplimiento en la Policía Nacional y fui oficial de cumplimiento en esta institución del Estado. Es porque en nuestra ley orgánica contra el lavado de activos hay una figura que me parece bastante adecuada, que son las unidades complementarias. Entonces, son unidades que están en el sector público de manera estratégica en varias instituciones del sector público, como la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas en el tema netamente de tributos, la Superintendencia de Compañías, Aduanas, la Superintendencia de Bancos, etcétera, que tienen que ayudar de una u otra forma, ¿con qué? Con información para la unidad de inteligencia financiera o la unidad de análisis financiero. Deben tener un oficial de cumplimiento y la única función que debe tener el oficial de cumplimiento es entregar reportes de operaciones inusuales o sospechosas, o como signas también como reporte de operaciones sospechosas a nivel internacional. Esa información entregan estas unidades complementarias a la UAFE. Y de ahí nace un nuevo análisis y posiblemente la noticia criminal para que empiece una investigación en temas netamente de lavado de activos. Los resultados en 10 meses fueron alrededor de 100 denuncias por temas de corrupción. Aperturamos 80 investigaciones administrativas y entregamos más de 30 informes de investigación. Por supuesto, estos informes les empezó a quemar a las autoridades y empezaron a desplazarles los informes a otros departamentos. Y al final, lo que resultó al final es el cierre de esta unidad. Miren, cerramos una unidad de investigación contra la corrupción y dejamos a un lado un convenio interinstitucional con la unidad de análisis financiero y económico. Si hacían lo que nosotros les estábamos explicando a través de informes, a través de señales de alerta y a través de recomendaciones, en el tema de pandemia hubiéramos tenido un mejor control. Porque lo importante en todos estos casos es que el dinero no se vaya. Estamos ya hace mucho tiempo con un caso sentenciado de Odebrecht. No hemos recuperado lo que realmente deberíamos haber recuperado económicamente. La única forma es prevenir. La única forma es minimizar los riesgos en este tipo de circunstancias. Y miren, que cambió afortunadamente la figura de pecular, la Fiscalía General del Estado de manera acertada la convierte en crimen organizado. Ojo. Una figura que tiene mayor peso porque estamos hablando ya de estructuras totalmente organizadas, jerarquizadas, que van por un rubro económico y que tienen un tiempo de trascendencia. Ahí estamos conceptualizando un poco lo que significa el crimen organizado. Y este crimen organizado, por supuesto, es un crimen organizado con una característica netamente nacional. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Toda acción tiene una reacción. Por supuesto, se visibilizó por parte de la sociedad ecuatoriana el tema netamente de corrupción en los hospitales y en varias instituciones. Tal vez la sociedad no lo sabía, pero hoy sí ya conoce que existen estos temas de crimen organizado netamente en las instituciones. Y fue una presión social para que también reaccione el Congreso Nacional, para que reaccionen los asambleístas y reformen la ley. Y reformaron el Código Integral Penal. Ojo, y esto es interesante,
Porque ya tenemos, o vamos a tener ya desde el mes de agosto, con las nuevas reformas legales aquí en el Ecuador, tenemos la nueva figura que es la corrupción privada. Ojo, es una nueva figura. Y cuando hablamos de corrupción privada, ¿no es cierto? Hay dos elementos fundamentales. El elemento positivo, que es el yo soy el que corrompo, el que está fuera de la organización como tal. Y apunta directamente, ¿no es cierto?, al director, al gerente, al administrador, al ejecutivo, a la alta dirección netamente, a través de tres lectores: el que acepta, recibe o solicita. Y el que está afuera, ¿no es cierto?, el corruptor, este activo, el yo corrompo, ¿sí? Esta persona que a través de la promesa de la ofrenda o del conceder, ¿no es cierto?, una dávida, un regalo, un obsequio, etcétera, ¿no es cierto?, está vinculado netamente dentro de este nuevo tipo penal. Entonces, es interesante porque ya se pone en vigencia, en ejecución, desde el mes de agosto de este año, este nuevo tipo. Y hay otra reforma también mucho más interesante y apunta netamente ya a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué le dice a la persona jurídica? Persona jurídica, usted va a tener un atenuante de su responsabilidad penal por temas netamente de corrupción, no algún otro tipo penal. Siempre y cuando, antes del cometimiento del hecho ilícito, usted tenga un sistema de prevención, ¿no es cierto? Le llaman sistema de prevención de la integridad. Entonces, están enfocándonos en un sistema de prevención anti-soborno, que tiene las siguientes características: tiene que nombrar un oficial de cumplimiento, tiene que tener una matriz de riesgo, tiene que tener una propuesta de debida diligencia del conocimiento del cliente y de con quién están trabajando, tiene que tener un código de ética y sobre todo tiene que tener sanción y un canal de denuncias. Entonces, nos llama la atención que esté en un código integral penal, ¿no es cierto?, una propuesta netamente de carácter administrativo, como la conocemos todos. Pero es importante porque de una u otra forma les están obligando a las empresas a tener un sistema de prevención interno anti-soborno para atenuar una posible sanción penal. Miren el tema interesante. En Latinoamérica siempre tenemos en la cabeza de que la pérdida de libertad es lo que de una u otra manera nos hace favorecer como justicia en cualquier tema penal, como víctimas. El tema anglosajón es diferente. Ellos se preocupan más de ¿qué? De la cuestión netamente económica. No les interesa mucho detener a las personas o privarles de libertad a las personas. Les comento porque tuve hace muchos años un caso trascendental con el tema de oro y lavado de activos de aquí en el Ecuador, donde se exportaba muchísimo más de lo que se obtenía en el tema de la minería. Pero cuando tuve la oportunidad de analizar qué pasó con las empresas de los Estados Unidos, simplemente lo que hicieron es cobrarles una multa fuerte y no hubo más que 5 meses para los gerentes de esta empresa norteamericana. Mientras en cambio aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, estamos obsesionados por el tema de la pérdida de libertad de las personas. Entonces, esta nueva herramienta que tenemos, ¿no es cierto?, de prevención en el tema netamente de las personas jurídicas y de las empresas, vamos a ver cómo se encamina. Vamos a ver si de una u otra forma se exige que las empresas tengan este tipo de figuras dentro del ámbito netamente del. Otro tema importante, en base ya a la nueva normativa legal. Por fin en el Ecuador tenemos la ley de extinción de dominio. Ojo. La promulgamos y está en vigencia hace pocos días atrás. Tenemos ya ley de extinción de dominio, una herramienta que la estábamos pidiendo hace décadas. Colombia la tiene desde 2003. Han pasado casi 18 años para poderla tener en Ecuador. La ley tiene muy buenos criterios, muy buenos conceptos, pero miren, el legislador es así. Nos hace la vida imposible y les digo, nos hace convirtiéndome nuevamente en policía, en investigador y tal vez, ¿no es cierto?, el tema netamente de la fiscalía. Conceptualizan
a la actividad ilícita atada a qué conceptos, no a todos los delitos precedentes. Lo atan simplemente a temas netamente de corrupción, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, claro, sustancias estupefacientes psicotrópicas, lo atan al lavado de activos y lo atan a la trata de personas. Bajo una condición, que tienen que tener sentencia ejecutoriada. Entonces, más de 50 artículos, perdón, a la basura. Porque debo tener sentencia ejecutoriada. Lo mismo nos pasó con el tema del lavado de activos. Por eso es que nuestras sentencias ya son reducidas, son mínimas. Nuestra única herramienta para recuperar activos, ¿cuál era? Lavado de activos. Nos contentamos cuando se puso en vigencia extinción de dominio, pero, miren, una sola frase, mediante sentencia ejecutoriada. Nos pone al traste todo el tipo de trabajo. Vamos a ver ya si esta nueva normativa, cómo reacciona ya frente ya a casos específicos y a casos reales. ¿Cuál va a ser el comportamiento, análisis, en este caso, de fiscales y de jueces con relación a esto? Un tema fundamental. Vamos al siguiente campo que también se visualizó. Y este viene ya y vino con mucha violencia el tema netamente del narcotráfico. Perdona, Dime, es que para aclarar una duda, cuando estabas hablando de la unidad a la cual fuiste a trabajar y prácticamente que se desarrolló esa unidad anticorrupción y empezó a generar sus informes y denuncias y todo esto, me pareció entender que esa unidad la enviaron a cerrar o la cerraron. ¿Es cierto? Cerraron. ¿Y bajo qué argumentos? Edison. No. Mira, yo simplemente fui como un tema de contrato preventivo, ¿sí? Y se terminó mi contrato de un día a otro, salí de la unidad y la unidad la cerraron. Lo único que pude hacer es denunciar varios temas de la Fiscalía, varios informes de la Contraloría y como oficial de cumplimiento, varios reportes de operaciones sospechosas a la UAFE, pero la unidad la cerraron. Ya. La cerraron en 10 meses. Entonces, eso es lo que un poco me molestó de una u otra forma, porque cuando yo fui policía, ¿cierto? Las cosas eran diferentes. Al menos teníamos una reacción operativa. Al menos teníamos un proceso de investigación. Acá a las autoridades no les preocupó. Y mira, ya viene una figura interesante, que hablamos siempre en el tema de lavado de activos, que es este principio de la ceguera intencional. Ajá, claro. Yo no veo, yo no vi, yo no conozco. Por eso es que mis informes, el director de la unidad las desechaba. No las quería conocer. Le mandaba a que conozca a un miembro de menor jerarquía como asesoría jurídica para que ellos analicen los informes que tenían algún tipo de responsabilidad administrativa, pero teníamos todos los elementos de condición para que se desarrolle posiblemente una investigación. Pero entonces lo que yo observo en ese contexto es que digamos que existía un ordenamiento preventivo y que existía la posibilidad de gestionar el riesgo de corrupción y una serie de cosas, pero al final de cuentas las autoridades no les interesó ponerlo en ejercicio. Básicamente eso es lo que veo. ¿Está bien? Sí. Está bien, perfecto. Entonces, cuando tú pones y propones un sistema preventivo, este va a reaccionar siempre y cuando la alta dirección lo acepte. Aquí, a pesar de que existía norma, pero no aceptaba la alta dirección, que también son puestos políticos, sí. O sea, todo lo que podías hacer, se iba al tacho de la basura. Todo lo que podías hacer, al tacho de la basura. Lamentablemente es así. Y te digo con la verdad absoluta de lo que he vivido y de lo que he pasado. Sí, bueno, es la manera o una de las formas a través de las cuales trabaja el crimen organizado. Porque el crimen organizado llega y coloca a su gente y luego toca a esa gente, y esa gente es la que trata de eliminar toda cultura preventiva o toda estructura normativa interna preventiva, porque al crimen organizado no le interesa que exista. Y cuando los funcionarios públicos se sientan ahí porque el crimen organizado de alguna manera los sentó,
sea porque se paga un favor político, sea porque se compra el puesto, ¿verdad? Entonces empiezan no a podar la mata, sino más bien a sacarla de raíz para tratar de que no funcione el sistema preventivo. Y entonces, toda la corruptela y todo el tema de preventivo, pues esté libre. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en nuestros países en muchas ocasiones. Así es, eso es lo que pasó. Y bueno, en esta línea de tiempo, conversemos un poco el tema del narcotráfico, que también es un tipo penal que en los índices delictivos o estadísticas no ha bajado, se ha mantenido. ¿Qué bajó un poco en el tema de pandemia? El robo, el hurto, el tema netamente dedicado a la propiedad, ¿no es cierto? Mientras tanto, lo que se mantuvo fue el narcotráfico, a pesar de varias restricciones que tuvimos. Pero especialmente este año, en febrero de este año, aquí en Ecuador, hubo una conmoción lamentablemente violenta que nos afectó de una u otra forma. Cuando en los medios de comunicación empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, 79 asesinatos en 4 cárceles de aquí del país. Entonces, fueron asesinatos demasiado violentos que llamaron mucho la atención porque de una u otra manera nunca hemos observado gente descuartizada, quemada, gente colgada. Eso no había pasado aquí en este país. Hemos tenido asesinatos violentos, pero no de esa magnitud. Y se difundió todas estas imágenes a través de las redes sociales y nos impactó demasiado. El análisis posterior, ¿qué es lo que fue? Fue simplemente un llamado de atención y una lucha por el territorio de 2 bandas criminales o 2 organizaciones criminales nacionales. Por un lado, los denominados los choneros, y por otro lado, denominados los narcos. Sin embargo, algo más nos llamó la atención. Y nos llama la atención nuevamente a la sociedad ecuatoriana, ojo. Porque ciertamente cuando hablas de crimen organizado hay ciertas cositas que se quedan adentro de las autoridades. Eso no te difunden. Pero ahora sí, de una u otra forma la sociedad se dio cuenta de que no solamente estábamos hablando de 2 bandas criminales, organizaciones criminales nacionales, sino aparecieron en las cárceles flameándose banderas mexicanas. Y empiezan a aparecer los nombres de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Choneros con Sinaloa, ¿no es cierto? Este matrimonio criminal con una organización criminal transnacional. Y Jalisco Nueva Generación con los lagartos. Estas bandas internas en Ecuador son las que custodian justamente el tránsito y el transporte de drogas. Por supuesto que Ecuador está en este mecanismo, ¿no es cierto?, de que lo conocemos prácticamente todos, en que es la ruta específica de acopio y tránsito para Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Es una característica que tenemos. Son 2.000 toneladas que produce Colombia en temas de cocaína. El 37.5% pasa por el Ecuador. ¿Qué significa eso? 600.000 toneladas. Nuestra Policía Nacional ha incautado alrededor de 120, 130 toneladas este año. Creo que vamos a superar eso a 138 toneladas en la captura. Eso significa que el resto está pasando. Ojo, el resto está pasando. Afortunadamente, todo el tema de violencia, porque te está generando en la sociedad, ¿no es cierto?, intranquilidad, una percepción absoluta de inseguridad. Pero el análisis se refiere netamente a que estas guerras criminales es entre los criminales, no interviene la sociedad, de una u otra forma. Es el ganarse el territorio, el ganarse su puesto, ¿no es cierto? Pero ya está la intervención de estos carteles mexicanos de acá en el Ecuador. No de ahora, de hace algún tiempo atrás, pero ahora sí es totalmente evidente. ¿Para quién? Para la sociedad. Y ahí tiene que vincularse de una u otra manera a la sociedad. Porque no solamente tenemos este peligro, de esta unión matrimonial, de hecho, como se la llama, entre la banda criminal ecuatoriana y la banda criminal internacional. También las tenemos todavía las FARC, ojo, a las disidencias que también siguen con el tema del tráfico de drogas.
Y por ahí está apareciendo un nuevo grupo que lo denominan el colectivo insurgente, que aún más, de una u otra forma, nos va a poner intranquilidad dentro de nuestra cotidianidad. Y sobre todo para las instituciones, en este caso, de gobierno, las instituciones de control, como la policía, el ejército, aduanas, etcétera, y sobre todo en el tema de la justicia. Hacia allá está el compromiso de la organización criminal, penetrar este tipo de organizaciones. O sea, nos queda otra que nuevamente prevenir. Ojo que no se ha hecho mucho en el tema del narcotráfico, mantenemos la misma normativa. No sé si el tema de combatir el narcotráfico es un fracaso a través de las normativas que existen a nivel mundial, ¿sí? Pero estamos ahí, estamos con este tipo nuevo de penetración del crimen organizado, realmente complejo y realmente dramático. Son 79 muertes, que nos han convertido en uno de los 10 países más violentos en el tema netamente de asesinatos en los centros de rehabilitación social. Algo no visto, sin duda. Y el tercer elemento que tampoco se lo ve mucho una reacción positiva por parte del Estado ni de las entidades de control o de justicia es el ciberdelito, cibercrimen, ciberespacio. Hablamos de un montón de circunstancias totalmente técnicas. Esto ha crecido fundamentalmente. Conozco que ya en la Policía Nacional existe una unidad de ciberdelito, pero el aprendizaje realmente es largo. No es de un momento a otro empezar a aprender temáticas o temas netamente técnicos. Generalmente el tema netamente del tema digital, tú sabes que reacciona o se caduca en 6 meses y estamos con una nueva tecnología en muy poco tiempo. Y la reacción y la capacitación, en este caso de las entidades de seguridad, va a ser mínima. Y mucho más mínima va a ser la reacción de tipificar estos tipos penales a través de un congreso, a través de una asamblea, con la promulgación de leyes que nos apoyen con relación al combate de este tipo de delitos. Es complicado, claro. Es complicado lo que se dice. Y eso que no hemos conversado y no hemos hablado un poco del otro tipo de criminalidad organizada que existe en el país, con cierto tipo de mafias, como la mafia rusa, mafia italiana, mafia mexicana, que también tienen raíces y que también tienen acciones operativas dentro del país. Eso es un poco lo que quería conversarte, quería comentarte, William. Quisiera escuchar alguna pregunta, algún comentario. Sería bueno también entender y aprender un poquito de lo que pasa posiblemente en otros países que sin lugar a dudas van a tener algún tipo de reacción similar. Ok, muchas gracias, Edison. La verdad es que muy rico todo lo que tocaste, ¿verdad? Muy actual, muy de verdad. Es que ese es el tema, ¿verdad? Esa es la realidad en la cual nos desenvolvemos o se desenvuelven nuestros países. Quiero a los compañeros de la sala virtual de Zoom y a quienes están en Facebook Live decirles que si desean opinar, hacer alguna pregunta a Edison, la pueden enviar por medio del chat y yo se la planteo con mucho gusto aquí a Edison. Mientras tanto, yo voy a molestar a Edison con un par de temas. Edison, ve, todo lo que nos has hablado, empiezo yo a visualizar, a tratar de imaginar a ese crimen organizado y a ese perfil pandémico del crimen organizado. Es decir, muchos de nosotros tuvimos que cambiar algunas maneras de hacer las cosas en medio de la pandemia. Bueno, los que trabajaban y tenían su salario, pues posiblemente los mandaron a teletrabajar o a otros les cambiaron sus esquemas de horarios, sus esquemas contractuales, en fin, cosas diferentes. Muchos de nosotros hemos tenido que desenvolvernos en el ámbito profesional a través de herramientas como estas. Es decir, la pandemia nos ha cambiado y nos ha perfeccionado algunas cosas, nos ha fortalecido en algunas condiciones de ejercicio de la profesión y del trabajo diario nuestro. Pero de todo lo que vos has visto,
yo te pregunto, el perfil del crimen organizado dentro del contexto de la pandemia, de acuerdo a tu gran experiencia, de lo que has observado, de lo que has podido vivir, de lo que has podido investigar, ¿sentís que el perfil pandémico del crimen organizado es otro, es algo diferente a lo que teníamos antes de la pandemia o sigue siendo realmente lo mismo, solamente que ha profundizado en cierto tipo de crímenes o cierto tipo de delitos? Quisiera conocer tu opinión al respecto, Edison. No, por supuesto que tiene un cambio. Lo llaman muchos darwinismo delictivo, esta transformación del crimen. A mí me gusta más la resiliencia del crimen organizado. Ajá, ¿Sí? ajá. O sea, están aprovechando absolutamente todo y enfrentándose a lo que viene. Y mucho más con lo que te comenté, esta unión de organizaciones criminales están fortaleciéndose mucho más. De una u otra forma, tiene que tener una reacción mucho más fuerte el Estado en relación a los nuevos problemas y peligros que se vienen. Hay un cambio fundamental. Mira, el tema tecnológico. Tienes dinero para hacer lo que quieras. Tienes dinero para aprovechar, contratar gente experimentada en los temas de tecnología. Todo se pasa a través del tema tecnológico. Claro. Y ahora son más frontales. Mira, yo en redes sociales, en el Facebook, tengo varios anuncios o varias propuestas de préstamos de dinero, pero ya te dicen ahora, este dinero es para lavarlo. Antes como que tenían un poco más de conciencia y te decían solamente son préstamos, después vemos cómo nos pagas. Ahora te dicen, no, este dinero que te podemos prestar desde 300,000 hasta $1,000,000 es para que lo laves. Y después nos muestras efectivamente cómo tienes que cobrar ese dinero en el transcurso del tiempo. Te dan un tiempo perentorio. William, parece que te fuiste. Se nos fue Edison. Ok. No, ahí estamos nuevamente. Ok. Ok, totalmente cierto eso, Edison. Ahora luego hago un par de comentarios respecto a algo que estamos observando en el contexto nuestro. Rodolfo Pérez Córdoba, a través de Facebook Live, nos dice lo siguiente, Edison: ¿cómo identificamos al recibir un ofrecimiento de trabajar en anticorrupción que no seremos usados para validar acciones que no tienen término en anticorrupción? Es decir, un poco Rodolfo nos dice, bueno, aquí él amplía, dice, en otras palabras directas, ¿cómo evitamos que nos utilicen en actos que no culminarán en el objetivo real de la lucha contra el crimen? Interesante pregunta. Sí, mira, William, sí. siendo objetivos en las cosas. Cuando tú investigas temas de delitos económicos, eres muy objetivo, no hay subjetividad. No es como los otros tipos penales, donde tal vez con una versión tú tienes otro criterio y otro concepto de cómo y por qué se ejecuta el tipo penal o se ejecuta el delito. Acá no. Aquí hablan los papeles, habla el tema de la contabilidad, habla la documentación del delito. Entonces no te puedes ir para atrás. ¿Sí? Tú no puedes ser subjetivo con un tema de un criterio. Y es complicado, ¿sí? Sumamente complicado, pero está tu ética. Sobre todo está tu ética, está tu honestidad. Mira, y yo te soy confidente y soy confidente para poder conversar el día de hoy. Yo salí de la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional porque quisieron que yo no, o que yo calle ciertas empresas que se encontraban en paraísos fiscales. Y no pude investigar el tema de Odebrecht. Ojo, salí de ese proceso de investigación, pero no pudieron de una u otra forma corromperme y yo no acepté una propuesta indebida que la... No, Edison, buenas tardes. Disculpa, es que Hola, la conexión realmente... Qué gusto escucharle. La lluvia también. No, excelente, sobre todo que muy real y muy vivida tu experiencia, gratificante. Nos amplía, nos da una visión muy amplia pues de cómo en este esquema de pandemia también el crimen organizado está adaptándose también a esta nueva realidad
y es difícil también para un servidor público, visto tu experiencia, a veces afrontar ese tipo a ese monstruo de tantas cabezas que tiene el esquema de corrupción. Gracias, Sí, gracias por tu experiencia. Ha sido realmente gratificante oír pues, y nos indica pues que no estamos solos en la lucha. no, pues no podemos quedarnos solos. Yo creo que la sociedad tiene un papel fundamental en contrarrestar los temas de corrupción. La única forma es tener este sitio de diálogo, estos momentos de conversatorios, ¿no es cierto?, para poder analizar y poder discutir desde la ciudadanía, ojo. Porque estos temas de crimen organizado siempre los vemos que están las autoridades discutiendo, pero muchas veces nosotros los ciudadanos comunes y convivientes estamos ahí con nuestros conceptos, con nuestras temáticas, con nuestro análisis, y es importante que empecemos también a ser parte del combate a la corrupción como sociedad. Eso es lo más interesante que podemos hacer. Eso, Yavandra, muchas gracias por sus palabras y por su comentario. No sé si, William, ¿estás ya conectado? Pareciera que el señor William, la lluvia también lo despertó. Sí, sí. Estamos con un clima que cambia muchísimo. William, ¿te escuchamos sí, ya? aquí estoy llegando de nuevo. Bueno, bueno. Pero estaba avisado el asunto. Aquí estoy, Yavandra. Perfecto, perfecto. Estábamos conversando un poquito con Yavandra. No sé si tienes alguna otra pregunta o comentario. Ok, dame un segundo para... Bien, gracias a usted, más bien, Yavandra. Sí, dame un segundo. Bueno. Ok. No, muy interesante y muchas gracias por todo lo que nos has informado hoy. En el contexto, hoy en Costa Rica se está observando una estrategia que tiene el crimen organizado de hacer lobby, de hacer lobby en la Asamblea Legislativa de este país. Y usted podrá decir, o podremos pensar, pero eso hace tiempo. Bueno, es que hace tiempo se hacía escondidas, hace tiempo no se visualizaban, hace tiempo todo ese proceso era invisible debajo de las mesas. En Costa Rica en este momento hay un proceso de investigación que está iniciando, porque unas personas, hubo una serie de allanamientos y se detuvieron a un grupo muy importante de personas y se está poco a poco informando al público en los medios de comunicación que las cabezas de este grupo organizado en el tema de narcotráfico, que tiene una gran cantidad de inmuebles, una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de inversiones, pero que como nosotros no tenemos aquí ley de extinción de dominio, pues todavía no tiene el efecto que tendría tal vez en otro país que sí fuese más eficiente en esa área. Pero se está informando que estas personas sacaban cita con los diputados de Costa Rica, con los miembros de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, para que ellos les ayudaran a hacer contacto con instituciones que les iban a facilitar el desarrollo, la construcción de ciertos desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, se ha visto que hay una especie de lobby, es decir, ellos se acercan a los diputados, influencian a los diputados, y los diputados, a veces de buena fe, otras parece que conscientemente, le hacen reuniones, le hacen contactos con Casa Presidencial, les hacen contactos con las instituciones de vivienda y urbanismo y empiezan a abrirles camino para que puedan desarrollar la construcción de inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Nosotros estamos viendo definitivamente que hay todo lo que se ha escrito en muchos otros países sobre que
sobre que el crimen organizado trabaja mucho en base a la filosofía empresarial de las grandes transnacionales, pues es cierto, ¿verdad? Es cierto, y entonces es la señal de alerta, Edison, es la señal de alerta que esto genera. Están llegando a las altas esferas políticas a hacer lobby y a comprometer a políticos para que les allanen el camino para hacer las cosas más rápido. Eso está apenas en investigación, pero sí manda una señal de alerta a todos nosotros respecto de cómo ellos vienen trabajando. Y entonces nos llama la atención sobre la influencia en el sector político de parte del crimen organizado, que ha sido desde hace muchos años, sí, ha sido desde hace muchos años, pero la están profundizando más en medio de las situaciones difíciles, porque así como llegan y tratan de influenciar al sector político, tratan de influenciar a las gentes que no tienen trabajo, a las gentes que les bajaron los ingresos, a las gentes que definitivamente dicen, hey, yo tengo que llevar comida a la casa, entonces, hey, pues sí, te presto mi cuenta para que metas la plata. Cuestiones de esa naturaleza, Edison, y entonces definitivamente sentimos que esa forma de trabajar del crimen organizado se está expandiendo hacia todas las esferas de la sociedad. ¿Qué piensas al respecto? Sí, así es. Y mira, yo tengo una preocupación mucho mayor, más que el enfrentarse al crimen organizado. En Ecuador hay varias instituciones públicas, especialmente públicas, que tienen ya implementado el sistema antisoborno, pero simplemente está en papel. O sea, no hay el cumplimiento del sistema como tal. Y es una preocupación mayor cuando tienes tu doctrina de manera internacional. William, ¿estás ahí? Parece que nuevamente te desconectaste. William, ahí Sí, me escuchas. aquí sí, en este momento sí. Ya, perfecto. Entonces, te estaba comentando de que varias instituciones del Estado han implementado el sistema antisoborno. Ajá. Tienes en el Congreso Nacional o en la Asamblea, ¿sí? Tienes en varias instituciones públicas importantes del país, tienes en temas netamente de contratación pública, Claro. ¿sí? Tienes en el ámbito de justicia también el sistema antisoborno, tienes en la Fiscalía, pero ¿hasta dónde se cumple? Sí, ¿Solamente está en letra muerta o hay que cumplirla? ¿Y cómo obligarles a que se cumpla? sí. Hay sanciones por el cumplimiento del sistema como tal. Y es una ISO que tiene una figura a nivel internacional, ¿no es cierto? Costosa, por cierto, porque si tienes tú el registro y la certificación de una ISO, te cuesta mucho dinero. Pero no hay el cumplimiento y eso es lo que me preocupa un poco. Porque ¿cómo tú puedes pretender de que una institución del Estado obligue al sector privado a que también tenga un sistema de prevención, Claro. cuando no hay cumplimiento, en este caso, de las entidades que deben cumplir la cabalidad? Sí, así es. Porque Así de una u es. otra manera, mira, y otro tema, los oficiales de cumplimiento, yo te digo, desde mi punto de vista, simplemente se están sentando en sus oficinas y están reportando a la UAFE mensualmente y se acabó. No son operativos y ya no se levantan las oficinas. Y ahí hay que enseñarles a que se levanten y que sean proactivos y que tengan una nueva mentalidad de investigación técnica administrativa. De una u otra forma, estos temas se pueden contrarrestar con una simple verificación física de la institución o de la persona jurídica con la quien estás contratando. Ver si tiene la opción o no de infraestructura y de empleados como tal. Sí. Se puede cambiar un poco todo este concepto, porque por más crimen organizado que venga, si tú tienes un eficiente sistema de prevención, va a tener dificultad. Yo les digo siempre esto cuando doy charlas en temas de seguridad ciudadana. Hay que hacerle la vida imposible al delincuente. ¿Por qué hacerle las cosas fáciles? Hay que hacerle la vida imposible. De una u otra forma, a través de mecanismos de ¿qué? Preventivos. A través de mecanismos preventivos. Sí, pero creo que en eso estamos fallando, definitivamente tener razón. Por un lado, hay principios importantes que a los oficiales de cumplimiento no les respetan y creo que los oficiales de cumplimiento, algunos, no todos, gracias a Dios, están dejando que eso pase.
como el principio o la regla de la independencia, ¿verdad? Entonces las altas administraciones se meten en el trabajo de la oficialía de cumplimiento y eso genera problemas. Y por otro lado, los sistemas preventivos que tenemos en nuestros países a veces se convierten en un saludo a la bandera y no son eficientes. Ahí es donde hay que empezar a hablar de la eficiencia de los sistemas preventivos. ¿Estaremos siendo eficientes o no estaremos siendo eficientes? Y posiblemente lleguemos a la conclusión de que no lo estamos siendo. Y ya ese es un tema que viene tocando Gafi y Gafilat sobre la importancia de ser más eficientes en nuestros países. Bueno, yo la verdad es que quisiera seguir hablando de este tema, Edison, pero como has visto, el tema de la energía me está complicando un poco. Entonces, voy a parar aquí el intercambio que tenemos con el compromiso de que luego vamos a seguir si siempre tu agenda te lo permite. Y para ir terminando, Edison, me gustaría que nos cuentes, porque en este momento estás ejerciendo tu profesión en el sector privado. Entonces, me gustaría que nos hablaras de tu empresa, a qué se dedica, a qué se dedican, en qué estás ejerciendo, si hay un medio para que te podamos, todos los que podamos estar interesados luego en contratarte, el correo electrónico, si tenés una web que nos cuentes, la dirección cuál es. En fin, háblanos de lo que estás haciendo ahora, Edison. Listo, gracias, William. Bueno, mi empresa se llama Outright Global Compliance. Está formada por un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados netamente a la prevención y a la investigación administrativa. Ofrecemos un tema importante que es el outsourcing de cumplimiento, oficiales de cumplimiento para las empresas, pero fuera de la empresa como tal. Bien. Y es interesante porque le damos un cúmulo de asistencia legal, asistencia técnica contable, ¿no es cierto? Y no formamos parte de ningún sector, en este caso de la empresa. Tenemos también 11 cursos de capacitación, estamos dando capacitaciones netamente sobre temas de prevención, temas de investigación, que son fundamentales para que el oficial de cumplimiento vaya conociendo un poco más allá de lo que debe ser. Sí, como te indicaba, no solamente me senté, lleno mi matriz y cumplo y listo, y tengo mi visto por parte de la unidad de análisis financiero. No, hay que ir un poco más allá. Entonces, te enseñamos técnicas de entrevista, detección de la mentira como tal. Tenemos también la opción, en este caso, de armar un paquete de búsqueda y análisis de información, que es fundamental dentro de estos esquemas. Un análisis de patrimonio neto, te enseñamos cómo analizar, en este caso, si hay o no hay un incremento patrimonial como tal. En definitiva, todo lo que se relaciona a estos temas netamente de prevención. Tenemos la página web www.outrightglobal.com, o me pueden ubicar también al 593-099-742-6648, o en mi correo electrónico edipol593@gmail.com. Ahí nos podemos ubicar, podemos conversar también sobre muchos temas, hay asistencia legal, y nos dedicamos también a un tema netamente social cuando las circunstancias lo ameriten, y en apoyo netamente a temas de seguridad ciudadana y gestión de justicia, que es lo que también nos dedicamos a nivel ya netamente de comunidad. Eso es, William. Excelente, excelente, Edison. No me queda más que, por cierto, ese tema de la tercerización de servicios que estabas hablando ahora, me parece que es maravilloso, es una linda oportunidad para el sujeto obligado. Sin embargo, hay países, vos sabes que hay países en los cuales eso no se permite. Yo soy un convencido de que debería de permitirse, pero aquí en Costa Rica todavía no se permite. Pero pienso que debería permitirse porque genera economías de escala a los sujetos obligados y especializa muchísimo a la labor que se hace. Pero bueno, excelente, excelente. Quiero de nuevo agradecerte, Edison, por haber sacado tiempo para conversar con nosotros. Quiero agradecer también al público que ha estado con nosotros. Yavandra te agradece muchísimo. Edison dice que muy grato compartir la tarde lluviosa y escucharlos conversar sobre este tema, ¿verdad?
Muchas gracias, Yavandra. Es una bendición el tenerle a usted, pues prácticamente todos los jueves que estamos trabajando aquí. Muy amable. Y Edison, entonces agradecerte y bueno, decirte que luego te voy a estar molestando para que luego también vengas para hablar de otros temas que creo que hemos tocado y son grandes temas dentro de todo lo que es el cumplimiento, ¿verdad? Te agradezco mucho y te paso el micrófono para que te puedas despedir de todos. Muchas gracias, Edison. Listo, muchas gracias a todos, a las órdenes. Yavandra, un gusto en conocerla. William, igual un agradecimiento, bendiciones a todos y estamos en este camino que la única forma es protegernos uno a otro, no hay más. La protección social es lo fundamental. Y de una u otra forma creo que la sociedad debe vincularse mucho más con los gobiernos. Debemos ser un poquito más atrevidos y empezar a denunciar ciertas prácticas esencialmente corruptas que realmente nos han afectado. Ha sido un placer conversar esta tarde con todos ustedes. Bendiciones nuevamente y hasta la próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Yavandra. Gracias de nuevo, Edison, y a los amigos y seguidores que están en Facebook Live. Pues deseo que Dios les esté bendiciendo y les siga bendiciendo absolutamente todo. Hasta pronto. Hasta pronto, man.